La bioética es una disciplina que, como se ha dicho muchas veces, procede de dos lados. En sus orígenes, mitad de los años 60, de la década de los 60 y principios de los 70 del siglo XX, se plantea como algo que tiene que responder, en la definición original, a las posibilidades tecnológicas que está desarrollando la humanidad, fundamentalmente los países desarrollados, y las implicaciones que esto tiene para la vida humana en primer lugar, vida en general si pensamos en biosfera en segundo lugar. ¿Qué es lo que se plantea? Que se ha deteriorado inmensamente el ambiente, pero también que muchas posibilidades de aplicaciones tecnológicas en el campo de la atención de la salud, de la medicina, sea curativa, sea preventiva, sea de promoción de la salud, si no tenemos atención a situaciones que vengan a mediano o a largo plazo, pueden tener resultados que sean perjudiciales al fin de cuentas para la propia humanidad. A fines de los 60, decía, 1968-69, Van Rensselaer Potter, un bioquímico estadounidense, nacido en el norte-este de Estados Unidos, con un apellido alemán, o sea, descendiente de una familia migrante de alemanes a Estados Unidos, está trabajando primero largo rato en quimioterapia anticancerosa. ¿Qué sucede en la quimioterapia anticancerosa en ese tiempo? Se están probando nuevos medicamentos, se están probando nuevos agentes, dosis cada vez más altas, para poder lidiar con el problema de realmente ofrecer curaciones o control de las neoplasias malignas, pero que al mismo tiempo tienen efectos colaterales terribles. Puede curar, puede matar. El viejo concepto griego de fármacon, que significa tanto veneno como medicamento que te alivia de la enfermedad, vuelve a ser una realidad. Al mismo tiempo, Potter se da cuenta a través de lecturas, y él cita un libro que siempre le llama la atención, Aldo Leopold, un autor que habla de qué sucede en un río que se contaminó, Silent River se llama el libro. ¿Qué sucede cuando a partir de contaminación, de detritos industriales, de desechos de zonas urbanas, deja de haber peces, dejan de cantar las ranas, deja de haber vida en muchos sentidos sobre la cuenca de un río? ¿Cuál es el problema? Dice, estamos utilizando mal la tecnología. ¿Qué se necesita? Una dimensión ética de la utilización de nuestros avances y posibilidades tecnológicas, en las que el poder hacer, que es la facilidad que se ofrecen con estos cambios, no significa que sea lo más conveniente, ni significa deber hacer. Potter, ¿cómo define entonces? Bioética es una sabiduría que nos lleva a plantearnos cuáles son las condiciones de la vida que debemos y queremos preservar frente a las posibilidades de acción que nos pueden llevar a resultados que no eran los apetecibles, que no eran los esperados. Entonces, este planteamiento primero lo pone en un artículo en Perspectives in Medicine and Biology. Poco después, ya a principios de los 70, los publica en un libro, Bioethics, A Bridge to the Future. Bioética, un puente hacia el futuro. Puente de sabiduría, puente de responsabilidad, puente de conciencia. Y entonces, él, que está involucrado directamente en investigación biomédica, amplía la situación y dice, el problema es ecológico. Tenemos que pensar en vida, en términos generales, y no reducirlo estrictamente a cuáles son las ventajas o las desventajas de acciones de atención para la salud. Esta primera situación es interesante porque después le da otra dimensión. ¿En qué términos la podemos ubicar? Teorías biológicas centrales en el siglo XX y todavía bien arraigadas en la actualidad, evolución de las especies, que ya va no solamente en términos de la evolución darwiniana,
sino lo que plantea después Dobzhansky, una evolución de carácter integral en donde se van escogiendo, seleccionando, no el término de la persistencia del más fuerte, sino la persistencia del mejor adaptado, criterios de adaptación, y después evolución en términos genéticos, y después Potter regresa a una vieja teoría evolutiva que viene de los años 30 del siglo XX y que la da Teilhard de Chardin. Chardin fue un filósofo francés, como su nombre lo dice claramente, pero teólogo católico que trabaja en China, va a evangelizar a China. Y él se encuentra con varias cosas interesantes. Lo primero, y quizá la base de su pensamiento posterior, es que él es de las gentes que descubren los restos del Sinanthropus pekinensis. Es decir, un Pithecanthropus que viene a plantearnos que sí, los primeros seres humanos ya más cercanos al Homo sapiens, Pithecanthropidos, que nos llevan, en cierto sentido, a varios cientos de miles de años todavía previos a la aparición del Homo sapiens, que estos Pithecanthropus eran ya humanos, que pensaban y que son la base de una evolución posterior de la humanidad, que él define como una evolución hacia las partes físicas que se han dicho mucho, oposición del pulgar, posición erecta, etc. Pero evolución del cerebro hacia pensamiento, después hacia pensamiento abstracto, y del cerebro hacia una frontalización, se desarrollan más los lóbulos frontales del cerebro, y esto va a implicar cambios en el pensamiento, zonas de recepción de estímulos del exterior, zonas de acción para correlacionar estímulos y respuestas, pero zonas en donde se empieza a pensar sobre lo pensado, posibilidades de pensamiento abstracto. Y aquí Teilhard de Chardin establece una teoría. La humanidad ha ido evolucionando a partir de los Pithecanthropus, de Mesinanthropus pekinensis y de todo lo que viene después, hacia tener cada vez más una tendencia hacia el pensamiento puro. Evolución humana nos lleva, dice él, a la noósfera, el mundo del pensamiento. Vamos perdiendo lo físico y se va ganando lo que en términos de religión se podría llamar lo espiritual, en términos filosóficos hablaríamos de pensamiento abstracto puro. Sería esta la idea de evolución, y esta es la que toma Potter. Vamos caminando hacia la noósfera. Entonces, ¿cuál es nuestra obligación como pensadores, como científicos? Plantearnos una disciplina de obligación de pensar éticamente y de hacernos responsables de cuál es nuestra posición actual, nuestras posibilidades de desarrollar nuevas tecnologías, nuestras posibilidades de utilizar las tecnologías que actualmente tenemos y las que existen descubiertas pero que no se han llevado a la práctica, siempre entendiendo que el fin central de esto es cuidar la vida. Vida humana en primer término, que camina hacia la noósfera, pero por otro lado, vida animal, vida vegetal, vida celular, cuidar vida en términos generales. Por eso dice entonces, esta nueva disciplina que debe ser no nada más de conocimiento, sino de conversión del conocimiento en sabiduría, le vamos a llamar bioética. Su texto va en este sentido. ¿Qué investigamos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo aplicamos? ¿Qué aplicamos? Ahora, es claro que el origen viene de la práctica médica. Antes de ver el río con problemas, antes de ver que también los pesticidas causan problemas de carácter ecológico serio, él está partiendo de una experiencia médica con utilización de drogas anticancerosas. Esto da una orientación también inmediata. El primer campo de aplicación de la bioética es la medicina. Los primeros autores y pensadores que van a buscar esta bioética nueva, esta nueva aplicación de una ética hacia la vida, dice nuestro campo central es la medicina. Entonces se convierte en bioética médica de inmediato.
Aquí hay varios elementos que son interesantes que hay que plantear. Uno es otro teólogo, Daniel Callahan, que había sido asesor del Papa en los años, mediados de los años 60 en el Vaticano, y que se encuentra con un problema particular. Aumento de la población humana en este planeta en una forma desmesurada, y los planteamientos que se hacen: necesitamos tener un control de la natalidad. Razón: la disminución materna y de la mortalidad materna y de la mortalidad infantil es grande, y entonces el incremento poblacional se vuelve exponencial. ¿Qué es importante? Control de la natalidad. Aparece la píldora anticonceptiva, se plantea como algo que puede ser adecuado, y en un cambio de autoridades en el Vaticano se plantea que no se vuelve a hablar de píldora anticonceptiva y que esto resulta una situación de carácter pecaminoso. Callahan renuncia, sale de esto, regresa a Estados Unidos y entonces empieza a plantear: necesitamos una bioética, y él toma la palabra bioética, que se aplique a control de la natalidad, que se aplique a cuidado de los recién nacidos para que no exista la mortalidad que existía en décadas anteriores, cuidado de la madre recién parida para que tampoco exista esa mortalidad alrededor del parto que fue típica y clásica a lo largo de muchos siglos, pero aplicaciones médicas múltiples. A Callahan se debe de que en el Index Medicus aparezca por ahí de 1973 un rubro que se llama Bioethics, bioética. Esa fue la fortuna del término. Se puede hablar de bioética como un elemento de actualización de la ética médica para el último cuarto del siglo XX, planteando que la medicina jamás en su historia había tenido tantas posibilidades de acción como en ese momento. ¿Qué tenemos? Simplemente un análisis rapidísimo. Ya hablamos de control de la natalidad, pero hablamos de un conocimiento de hormonas que está implicando esto, y estamos hablando también de que se va conociendo mucho más los grandes sistemas humorales, hormonales del cuerpo humano, y que se va haciendo una medicina muy seria en este sentido. Podríamos hablar que por estos años se establece la existencia de un sistema argentafín que tiene que ver con serotonina, y que esto nos va a llevar también a plantearnos cuáles son los sistemas de comunicación a nivel del sistema nervioso central. Ya se hizo el primer trasplante cardíaco y el segundo. Ya los trasplantes renales son cosa, pues no de todos los días, pero de cada tercer día, si lo queremos ver en este sentido. Las grandes cirugías de extirpación están fundamentadas, existen unidades de cuidados intensivos. Es decir, la medicina es otra cosa de lo que fue 20 años antes. Es otro mundo. Y esto implica responsabilidades éticas. Entonces, ante estas posibilidades de la medicina crecientes, investigación de nuevos fármacos, una nueva visión, se necesita una ética médica diferente a la que se llevaba hasta entonces. Si pensamos una comparación a siglos de distancia, pensamos en Hipócrates, el padre de la medicina. Hipócrates no disponía de ninguna de estas cosas que he mencionado. No tenía estetoscopio. No disponía de posibilidades de inyectar medicamentos. No tenía anestesia. No tenía la idea de posibilidad de extirpar neoplasias malignas. Su cirugía era sumamente limitada. ¿Qué sucede? Su ética es centrada en qué podemos hacer, pero hacer un pronóstico para no hacer lo que no debemos hacer, porque la naturaleza va a llevar esa enfermedad a un curso natural que sería la muerte. Pero si tenemos más posibilidades tecnológicas, como pasa ya en 1970, ¿cuándo podemos evitar una muerte más temprana? ¿Cuándo se pueden ganar años de vida saludable? Y este es el nuevo paradigma de la medicina. Pero lo segundo es, ¿cuándo debemos de poner un límite? ¿Con qué problemas nos encontramos? Con muchas intervenciones innecesarias, con lo que se ha llamado después obstinación terapéutica, con una serie de acciones de mutilaciones inmensas, como el ejemplo más tajante sería si tenemos un osteosarcoma, es decir, un tumor maligno de hueso,
a nivel de pelvis, se puede quitar la mitad del cuerpo. Es que se le puede ofrecer. Hay situaciones de carácter existencial. ¿Quieres vivir así o no quieres vivir así? Y esto nos viene a plantear un límite ético, no técnico, no científico. Se puede hacer, pero en este paciente en particular se debe hacer, porque inclusive estadísticamente podríamos decir que tiene todas las posibilidades de una razonable supervivencia. Pero se debe hacer en este paciente en particular, entendiendo que las estadísticas te marcan probabilidad, pero que los resultados de una acción individual te marcan el 100% de su posibilidad. Entonces, estos puntos son centrales a pensarse en los 70s. Y viene una evolución importante dentro de la medicina. ¿Qué podemos hacer versus qué debemos hacer? Se vuelve un tema polémico. Se crean en Estados Unidos comisiones presidenciales para ver cuáles son los límites. Se busca qué se puede hacer en términos de, hagamos teoría bioética, porque no tenemos teoría bioética, tenemos una teoría de ética médica que ya no nos está respondiendo a todas las preguntas que estamos haciendo y no nos está dando los elementos para todos los dilemas que estamos teniendo ahora. Entonces hay que establecer una nueva bioética médica que responda a la nueva problemática. Este es el punto central. Y después tenemos una evolución, podríamos decir, de casi 40 años en la actualidad. Si pensamos 50 años en total del nacimiento de la bioética, un poquito más, en el sentido de qué se puede hacer. Dejemos, por un lado, la bioética de la contaminación, etcétera, aunque siempre hay que rescatar otro problema central, la salud ecológica, la salud de los sistemas vivos, afecta a la salud de los humanos. Tampoco se pueden cerrar los ojos y dejarla de lado, pero la forma de atención va más allá de la medicina, sobrepasa a la medicina. Entonces, hay una ética ecológica, se ha venido a llamar una bioética, macrobioética, ambiental, pensando en biosfera, pensando en cosas a veces tan extrañas como decir, bueno, ¿qué sucede si mandamos microorganismos en los viajes espaciales? ¿Cómo van a regresar? No sabemos si los mandamos, pero sabemos que a lo mejor fueron mezclados con la tripulación de una nave. ¿Qué va a suceder? ¿Qué cambios biológicos van a tener a su regreso? ¿Tenemos riesgos de nuevas epidemias? ¿Va a cambiar la situación de la humanidad cuando se hagan estas cosas? Son preguntas de macrobiótica, pero no son problemas esenciales en el momento actual. No hay que dejarlos de lado. Pero ¿qué sucede con la ecología? Ahí sí. Insisto, esto es un problema no estrictamente médico, pero se va volviendo de salud pública y va entrando al ámbito de la medicina. ¿Debemos cuidar el medio ambiente? Sí. ¿Debemos cuidar la salud animal? Sí. Ahora hemos visto que los virus causantes de las últimas epidemias, en buena parte de ellos han sido mutantes que se dan en otras especies, en otros animales no humanos, y que en cierto momento se vuelven agresivos para el ser humano y causan epidemias serias. Una que no fue tan seria aquí en México como se planteó, la de la influenza H1N1, venía de un virus aviar. Se dijo que era porcino en un cierto momento, pero había antecedentes de un virus aviar que se mueve de China hacia Occidente y que acaba apareciendo por acá. Pero también tenemos claro que ese virus, tipológicamente hablando, fue el mismo de la gran pandemia de la gripe española, de la influenza española de 1917, que ese sí mató varios cientos de millones de gentes, bueno, varios millones de gentes. Fueron más o menos 25 millones. Sabemos que virus actuales, el Zika, por ejemplo, ha tenido mutación en animales y que los virus de las fiebres hemorrágicas son virus que han vivido en roedores, en zonas semidesérticas, inclusive zonas del noreste de México y del suroeste de los Estados Unidos, y que en cierto momento han cambiado de hábitat para pasar a causar fiebres hemorrágicas en los humanos. Vectores, salud animal como aspecto fundamental. ¿Tema de bioética? Por supuesto que es tema de bioética. Ahora, si nos vamos a los otros puntos, límites de la vida humana. Estudios
de apoptosis y de inscripciones de apoptosis en los cromosomas, nos están planteando que podemos vivir mucho más de lo que ahora vivimos. Que si a principios del siglo XX la expectativa de vida de los seres humanos era de 30 años, si pensamos globalmente, ahora tenemos una sobrevida global de 70 años de expectativa para los humanos que nacen en este momento. Y tendríamos en muchos países, México inclusive, entre 78 y 82 años de expectativa, para mujeres la más alta, para hombres la más baja. Sin embargo, analizando los telómeros y analizando apoptosis, se puede concluir que una vida biológica natural de un ser humano puede ser hasta de 125 años sin mayores complicaciones, dependiendo de qué se vaya controlando de su entorno y qué se vaya controlando de los sistemas de equilibrio del organismo. Pero viene otro segundo problema. Si todos vivimos 125 años, ¿cuántos humanos va a haber en este planeta dentro de 50? ¿Y qué posibilidades de tener una vida razonable tendremos? ¿Nos vamos a vivir al fondo de los océanos? ¿Nos vamos a vivir a otro planeta? ¿O tomamos disposiciones para plantear qué significa vida vivible adecuadamente y qué significa responsabilidad, como lo dijo Callahan en cierto momento, para morirse a tiempo? ¿En qué momento no debo de buscar sobrevivir más frente a qué enfermedades? ¿Puede ser esto una responsabilidad bioética? Por supuesto que sí. Y aquí vienen dilemas muy serios. ¿Es correcto dejarme morir? Muchas bioéticas religiosas te dicen que no, otras te dicen que sí, otras te dicen que es un imperativo moral. Necesitamos un diálogo entre filosofías de la vida que vengan de sistemas religiosos, que vengan de sistemas filosóficos, que vengan de sistemas políticos. Indispensable un diálogo. Y la repercusión y el punto central es médico. ¿En qué momento ya no debemos de tratar ciertas condiciones de falta de salud o de decaimiento de la salud, de deterioro de la salud? Lleva a otros problemas muy serios. ¿En qué momento debemos de poner sobre la mesa eutanasia voluntaria? Ya no solo voluntad anticipada, que es legal en la Ciudad de México y en algunos estados de este país, sino eutanasia voluntaria. Yo decido que ya no tengo por qué vivir. Y entra un concepto muy interesante que se llama proyecto de vida. ¿En dónde se concluye mi proyecto de vida? Ya no tengo nada que hacer aquí. Puede depender de muchas cosas. No tengo aptitudes físicas para seguir adelante, no tengo familia, no tengo situaciones de carácter emocional que me den un sentido a la vida, no tengo que plantar un libro, como dicen plantar un libro, escribir una planta, escribir un árbol, jugando con esto, con los hindúes, ¿verdad? Tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro, te dice un hindú, en este momento ya se acabó mi proyecto de vida. Si ya no tengo esto, ¿qué hago aquí? ¿Puedo plantear el deseo de morir? Habrá que ver cuál es la ideología, cuáles son las creencias, cuál es la actitud frente a la vida de esa persona, y lo que diríamos no es concebible de ninguna manera es eutanasia involuntaria, impuesta. No es éticamente válido, yo pienso en el mundo actual, occidental fundamentalmente y entre nosotros. Pero sí debemos de abrir la puerta a considerar qué sucede cuando alguien ya no tiene proyecto de vida y cuando tiene un deseo particular. Y que esto no se limite a algo que hemos llamado voluntad anticipada de ya no me hagan, pero que en muchos sentidos no me hagan es eutanasia pasiva. Pero eutanasia pasiva es lo mismo, es eutanasia. Esto se debe de plantear, se debe de pensar muy bien. En el mismo sentido, si planteamos los problemas del principio de la vida es sagrada porque viene de otra parte. Esto es creencial, es fe. La gente que lo piensa así está en su pleno derecho de pensarlo así y de mantenerlo. Pero no es obligatorio que toda la humanidad piense así. ¿Qué resulta con un embarazo no deseado? ¿Qué resulta de un embarazo por violación? Que dicen jurídicamente es válido que se haga un legrado y que se practique un aborto. Y en la práctica se deja muchas veces al aire. Son problemas éticos, bioéticos de inmensa magnitud, que cada vez son más importantes conforme sabemos más y sabemos qué hacer. Se diagnostica el caso de una criatura en el vientre materno
que tiene graves defectos congénitos, ¿a quién se debe dar la capacidad y la posibilidad de decidir si se sigue con ese embarazo o si se interrumpe? Obviamente a la madre de la criatura, en segundo lugar a la pareja, y en tercer lugar hablamos también de familias extensas, a la familia. ¿Depende de qué? Depende de la situación social y cultural específica de ese grupo en ese momento. Son dilemas muy serios que hay que abordar. Ahora, tenemos toda la otra serie de posibilidades, situaciones de costo-beneficio. ¿Cuánto cuesta un trasplante cardíaco? ¿Podemos hacer trasplante cardíaco a todas las personas mexicanas que necesiten un trasplante? No es posible económicamente. ¿Se puede buscar abatir costos? Por supuesto que sí, pero sigue siendo insuficiente. Después tenemos el segundo problema. ¿Tenemos la suficiente cantidad de órganos para trasplantar si se diera esta posibilidad? Tampoco. ¿Qué hacemos? ¿Cómo los obtenemos? Desarrollamos posibilidades de hacer corazones a base de cultivos celulares que puedan funcionar en un momento determinado. En estos momentos es todavía un sueño, pero puede ser una realidad tecnológica en épocas que no son tan lejanas ya, que no se antojan lejanas. Hay que pensar en esto y hay que buscar la dimensión ética de esto. Pero después también habría que pensar, si tenemos escasez, ¿cuáles son las prioridades? ¿Se valen prioridades por estatus socioeconómico? Yo diría no. Venta de órganos no es ético, no es bioético. Acceso libre a órganos, ¿quién los paga? Tenemos ahí un problema social muy serio. Y si vivimos en una economía mixta, yo en términos personales, ideológicamente, yo apostaría por una situación de carácter social. Hay una responsabilidad social definida por el Estado a través de sus gobiernos de tratar de proveer todo esto. Ética de Estado, bioética de Estado, algo fundamental en el momento actual y algo que está todavía muy por construirse. Y vamos viendo así una cantidad de situaciones que van haciendo más compleja la bioética y que van haciendo obligatorio que nos preocupemos por ella, por desarrollarla, y en este caso bioética médica, darle una dimensión en la que existe un referente filosófico, un fundamento filosófico, pero que la filosofía no resuelve los problemas. Es una aplicación práctica de una situación existencial, vital, que se expresa a través de la biología. Finalmente, pues tenemos un cuerpo biológico y a través de todo esto, una dimensión que primero pertenece a una moral social, pero que después obligatoriamente tiene que pertenecer a una reflexión filosófica interdisciplinaria. No es el médico, no es ninguno de los especialistas de la medicina, no son los grupos paramédicos de la atención, no son los que hacen planificación de la atención, no es el filósofo solo, no es el economista solo, somos todos, para buscar mejores respuestas para los problemas emergentes que estamos enfrentando.